Bien, entonces, bueno, la semana pasada, no, antepasada estuvimos hablando acerca de la ansiedad. Entonces, un tema que hoy en día es recurrente escuchar de personas que están pasando por problemas que la gente cataloga como de salud mental. Y dentro de esas o de esos problemas, de los más conocidos está la depresión. Entonces, vamos a hablar de este tema y es un tema difícil de hablar, la verdad, tema quizás controversial, porque hay muchas opiniones distintas, ¿sí? Hay opiniones que se contraponen, de hecho. De hecho, algunos médicos, sí, podemos hablar como de la ciencia, hay diferencias de opinión, pero también hay diferencias de opinión entre cristianos. Y vamos a ver en el fondo qué es lo que dice la escritura, si es que tiene si es que tiene algo que decir al respecto, y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces, depresión y la Biblia. Y como es un tema profundo, es un tema que hay que tocar con mucho cuidado también, vamos a verlo probablemente como en dos partes, ¿sí? Y esta vez vamos a comenzar introduciéndonos al tema. Y espero que alcancemos a tocar lo que más se pueda, que el tiempo no nos alcance. Ok, les cuento entonces a modo general. eh, Existe un manual, ¿sí? Un manual que se usa actualmente, globalmente, de hecho. Voy a sacar la cámara así, no se me cae internet porque se me cae. Entonces, perdón si... A ver si puedo sacar la cámara, no puedo. Bueno, no puedo, parece. Ah, acá sí puedo. Espérenme. Perdón, esto estamos en vivo. Ahí sí. Ya. Eh, Dice entonces, este manual, sí, es famoso, este manual se usa por los psiquiatras y por los psicólogos a nivel mundial, y va tocando un montón de temas que ellos consideran que son patologías de salud mental. Este manual lo pueden ver ustedes en internet, pueden descargarlo también en PDF si quieren. Es como la Biblia de los psicólogos. Eh, y hay muchas patologías psiquiátricas de salud mental, un manual que ha sido bastante criticado también por mucha gente, por mucho tiempo, y va actualizándose constantemente. Y este sería la última edición, tengo entendido, la quinta edición. Hay enfermedades que van agregando, otras que van sacando, van redefiniendo esto. Y es un tema controversial porque lo que tiene que ver con la salud mental es como indagar, ¿cierto?, en las profundidades del océano, ¿sí? Es un tema muy, muy complejo donde hay mucho que suponer, ¿sí? Mucha suposición. Es difícil encontrar cosas tangibles, concretas, como en otras áreas de la medicina, como traumatología. Si alguien se fractura un hueso, fácilmente no puedo dar cuenta de que tiene un hueso fracturado y cuál es la solución. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con en la mente, ¿sí?, del ser humano, es un tema complejo, ¿sí?, donde hay muchas diferencias de opinión. Y va a depender también de cómo se mira, ¿sí?, este problema, lo que está ocurriendo. Bueno, les voy a mostrar los síntomas para el diagnóstico de depresión. Em, Estos síntomas que les voy a contar a continuación, hay 9 síntomas para diagnosticar la depresión mayor, ¿sí? Son los síntomas que un psiquiatra o un psicólogo, si los ve presente en alguno de ustedes, él va a poder decir, mira, tú tienes depresión. Y los primeros 2 síntomas son los fundamentales, son la base. Si uno de estos 2 síntomas está presente, ya podemos hablar de que posiblemente haya depresión. Si uno de estos síntomas que yo voy a hablar, los primeros 2, está presente más otros 4 que voy a hablar, otros 4 del total, podríamos decir que sí, la persona tiene depresión. No sé si se entiende, pero acá lo importante en el fondo es que veamos cómo ellos eh, clasifican, ¿sí?, a una persona a través de estos síntomas y pueden decir, mira, esta persona cumple con esto o esto, entonces es una persona que está cursando una depresión mayor. Y el número 1 dice acá, estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se desprende de la información subjetiva. Ojo con eso, interesante, ¿cierto? De la información subjetiva. Por ejemplo, se siente triste
se siente con un vacío, sin esperanza, o de la observación por parte de otros, ¿sí? Que otras personas me están diciendo a mí que me ven como triste, me ven como que ando mal, ¿cierto? Deprimido. Bueno, también es un síntoma, ¿sí? Se considera como parte de esta sintomatología. Y acá pone una nota que en los niños y adolescentes el estado de ánimo puede ser irritable. Más que sentirse triste, el niño quizás o el adolescente va a estar irritable, ¿sí? Se va a enojar por todo, muy sensible. Este es uno de los principales síntomas, estado de ánimo deprimido. Otro síntoma, el segundo síntoma, que también es importante y es fundamental, eh, disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días, como se desprende de la información subjetiva o de la observación. Nuevamente es un tema de subjetividad. ¿De qué está hablando este punto? Es cuando la persona, ¿cierto?, no tiene ganas de hacer nada. Nada la motiva, su vida es plana, ¿sí? Se levanta sin ganas, vive el día sin ganas, sin interés, no le importa, no disfruta nada. ¿Recuerdan las fotos que vimos en un principio, esos dibujos? Así como el hombre quería elevar como un volantín, ¿cierto? Una cometa, decía la Vale. eh, Está ese perro negro de la depresión, ¿sí? Esas fotos que están ahí que vimos al principio son de un libro que se llama eh, Yo vencí al perro negro de la depresión, me parece, ¿ya? Eh, y obviamente la depresión en sí es representada por este perro negro que de alguna forma te quita el gozo, ¿sí? Te quita la alegría, está sobre ti constantemente, tú no te lo puedes quitar de encima, eh, ya sea en el fondo de que tú no tengas ganas ni deseo y las cosas que antes te producían placer, ya no lo hacen, ¿sí? Entonces, estos son los dos principales síntomas de la depresión, de cómo la medicina actual psiquiátrica clasifica y diagnostica la depresión. Otros síntomas, ¿sí? Estos síntomas son, digamos, no son tan importantes, pero pueden estar presentes en una persona que padece esta enfermedad según la medicina psiquiátrica. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso, ¿sí? Por ejemplo, modificación de más del 5% del peso corporal en un mes. O disminución o aumento del apetito casi todos los días. Entonces acá dice una nota de los niños considerarle fracaso para el aumento de peso esperado. O sea, alguien que varía en su peso, ¿sí? Varía en su peso, no tiene ganas de comer, o ahora tiene muchas ganas de comer. Podríamos pensar que es un síntoma de una posible depresión, ¿sí? Ahora, esto es importante recordar que este tipo de sintomatología podemos encontrarla en muchas también enfermedades distintas. Entonces, es un síntoma que lo vemos presente también en otras enfermedades o patologías. ¿Qué otros síntomas podemos encontrar? Eh, Insomnio o hipersomnia, ¿sí? Casi todos los días. Cuando hablamos de casi todos los días, de una persona está consultando a un psiquiatra, a un psicólogo, para evaluar que esto realmente sea una condición patológica, se espera que estos síntomas estén presentes por lo menos durante 2 semanas, ¿sí? Durante 2 semanas mínimo. De una persona que no puede dormir en la noche, no puede, o a una persona que pasa con sueño, que solo quiere dormir casi todos los días, uno podría también pensar, dice cierto este manual, esta persona podría tener una depresión. Otro punto, otro síntoma, agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por parte de otros. No simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de enlentecimiento. Alguien que diga, estoy como lento, estoy como lenta, reacciono muy lento, estoy como apagado, ¿sí? Esa es como la idea. O puede ser al contrario, estoy eufórico, estoy eufórica, ¿sí? Sobre reacciono. No paro de hablar, no paro de moverme. Bueno, también puede ser un síntoma eh, que generalmente es observable, ¿sí? La persona que es así o que está pasando por esto no se da cuenta siempre de esto, pero sí el que está alrededor le puede decir, oye, te encuentro que está demasiado hiperactivo, ¿sí? O demasiado plano, demasiado bajo en tu reacción. ¿Qué otra cosa?
fatiga o pérdida de energía casi todos los días, ¿sí? Así como lo vimos también en la foto del perro negro, eh, que estaba arriba, ¿cierto?, del pecho del hombre en la cama. eh, no hay fuerza, ¿sí?, para levantarse. Es una fatiga extrema, ¿sí? Eh, si nosotros pensáramos que no tenemos ganas de levantarnos en la mañana, yo creo que la gran mayoría nos pasa eso, pero acá estamos hablando de que no hay fuerzas para levantarse en la mañana, no hay fuerzas. Incluso evaluando una posible pérdida del trabajo, alguna sanción mayor, bueno, no hay energía para hacerlo. Otro síntoma que se agrega, ¿cierto?, a la posibilidad de que la persona esté pasando o padeciendo una depresión. Otro síntoma, sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada, que puede ser delirante casi todos los días. No simplemente el autorreproche o culpa por estar enfermo. Entonces, habla de un sentimiento de culpa demasiado severo, de yo no valgo nada, soy una basura, ¿cierto? Pero además un tipo de culpa, pucha, tengo esto hice y no merezco nada bueno. Es un síntoma interesante, hermanos, amigos. ¿Por qué? Porque podría en algún momento caer, ¿cierto? Alguien podría mirar a través de este síntoma, así, hasta a través de este espejo o de este cristal, ver a una persona que se arrepiente, que siente culpa y que quiere conocer al Señor, ¿sí? Podría alguien pensar de que ese sentimiento de culpa es inapropiado, eh, que está recurriendo a un fanatismo religioso, por ejemplo. Bueno, ese es otro punto ahí para considerar más adelante. Pero acá está hablando entonces de alguien que siente demasiada culpa, ¿sí? Se siente lo peor y hay mucho autorreproche, más que nada remordimiento. Otro síntoma, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o para tomar decisiones, casi todos los días, ¿sí? Una persona que realmente, y miren, esto también tiene que ver con la observación de otras personas también, influye eso. Alguien que realmente no pueda concentrarse, no puede tomar una decisión, está ido, no tiene la capacidad de razonamiento disminuida. Bueno, de esto habla este síntoma. Eh, Mucha gente en todo caso vive actualmente de esa forma, ¿sí? En base al estrés. Hay mucha gente que pasa por momentos así. Pero acá estamos hablando de diagnósticos que están ligados unos a otros. Otro síntoma, pensamientos de muerte recurrentes. No solo miedo a morir, sino que hay ideas suicidas, ¿sí?, recurrentes, sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Bueno, hermano, de verdad, y amigos, este es un tema complejo que hay que tenerlo en cuenta y hay que también mm, tocarlo con mucho cuidado, ¿sí? De verdad, con mucho cuidado. Hay ciertas cosas que la gente dice que no son tan así. Yo recuerdo una frase muy conocida que alguien dice, oye, cuando alguien dice que se va a matar, nunca lo hace. Y la verdad eso es mentira, ¿sí? Yo conocí a un joven que se suicidó y él dijo que se iba a suicidar y así fue. Entonces, ojo con eso también, ¿sí? Con pensar, o a veces si alguien te dice a la ligera eso, o uno piensa, pero mira, alguien que avisa no lo hace, eso, hermano, no crean eso. Amigos, de verdad no crean eso. Tengan mucho cuidado, es un síntoma serio, ¿sí? Hay que manejarlo y escuchar, digamos, a la persona que te está contando algo así. Y si a ti te pasa, por supuesto, también hay que pedir ayuda, ¿sí? No es bueno el sentir o el pensar algo así. Entonces, estos son síntomas generales con los cuales la medicina psiquiátrica actual considera que una persona está pasando por una depresión, ¿sí? Así se diagnostica una depresión. Eh, Son síntomas que quizás no nos parecen tan ajenos o tan extraños, pero si se van sumando uno con otro y vamos hablando de una persona que tiene varios de estos síntomas, podríamos decir que tiene una depresión. Bien, eh, también ciertos estudios científicos, gente especializada en el tema, dice que hay factores biológicos que influyen
en que una persona desarrolle una depresión. Este punto lo vamos a tocar un poquito más profundo más adelante. Pero hay factores que son biológicos que influirían que una persona llegue a la depresión. Eh, Vamos a hablar más profundamente de eso después. Otros factores ambientales, como alguna pérdida, por ejemplo, una muerte de algún familiar, ¿sí? Perdí mi casa, perdí mi trabajo, algo que en el fondo es externo a la persona, ¿sí? A eso se refiere. Alguna crisis, ¿sí? De hecho, por ejemplo, estamos hablando de este tema del virus actualmente y mucha gente sí, tiene mucho temor por lo que está ocurriendo y podríamos decir que hay un factor ambiental ahí que va a desencadenar una depresión en algunas personas, ¿sí? Y factores de personalidad. ¿A qué se refiere esto? A personas, por ejemplo, que son más cohibidas, personas que son más introvertidas, quizás que no tengan confianza con nadie, no les gusta compartir. Estoy dando un ejemplo simplemente. Estoy hablando de que el carácter, según esta medicina psiquiátrica nuevamente, podría influir en que la persona caiga en una depresión, ¿sí? Eh, los deseos que tenga la persona, sus frustraciones, los temores, etcétera. Entonces, estas cosas se van uniendo, ¿sí? Vamos haciendo una mezcla y de ahí podemos obtener una persona que está en depresión. Eh, eso, eso hablando de la medicina psiquiátrica actual, ¿ok? Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a abordar este tema? ¿Cómo es que vamos a estudiarlo? De una forma simple, tranquila, lentamente pausada, para que se entienda, para que vayamos quizá anotando las preguntas que puedan surgir, eh, aprendiendo, por supuesto, de lo que dice la Biblia, examinándonos. ¿Y qué vamos a hacer? Nos centraremos en dos de los síntomas principales. ¿Recuerdan? Son los primeros dos síntomas que les conté. Vamos a centrarnos en esos. Veremos las posibles causas de estos síntomas a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que decir la Biblia en cuanto a estos síntomas? ¿Algo tiene que decir la Escritura, la Biblia, o no tiene nada que decir? Amigos y amigas que están presentes con nosotros, la Biblia tiene mucho que decir al respecto sobre los temas que tienen que ver con nuestra vida en esta tierra. Mucho, mucho que decir. Y es la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que diga es fundamental. Es importante entonces saber lo que dice. Y miren esto que es importante, obviamente, muy importante. Según la causa o las causas por las cuales una persona está presentando estos síntomas, ¿sí? O está cursando esta depresión para la gente que digamos, que define así a las personas, para la medicina psiquiátrica, por ejemplo, bueno, la causa es fundamental para obtener la solución, ¿sí? Entendemos que la depresión no es algo agradable, no es algo sano, no es algo bueno. Necesitamos entonces encontrar una causa, saber cómo es que una persona llegó a tener este estado de depresión o estos síntomas depresivos, estos síntomas de tristeza severa, de desinterés por la vida. ¿Cómo es que una persona llegó a este punto? Bueno, ¿por qué es necesario saberlo? Porque si nosotros sabemos las causas, vamos a encontrar una solución. Entonces, como les dije, vamos a centrarnos en estos dos síntomas principales. Estado de ánimo deprimido. Acá yo hice una fusión de la sintomatología. Definición de depresión según esta fusión. Estado de ánimo deprimido y o, ¿cierto? Recuerden que puede ser uno o lo otro puede estar presente, y o disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. Casi todos los días. Entonces estamos hablando de alguien que está deprimido, alguien que está sin ganas de nada, por lo menos por 2 semanas. ¿Recuerdan eso? Y está casi todo el día en eso, sumergido en ese sentimiento de depresión, ciertos sentimientos de tristeza y también, y o sin ganas de vivir, sin ganas de hacer nada, nada lo motiva. Así estamos definiendo entonces esta sintomatología y así vamos a abordar este tema que se llama depresión, ¿sí? Para el mundo psiquiátrico. Nuevamente, como yo les digo,
Como les dije, las causas son fundamentales. Tenemos que conocer entonces las causas para saber cuál puede ser entonces la solución, cuál puede ser la cura de este problema. Eh, se debe encontrar la causa. Puede ser que la causa sea evidente, ¿sí? Una persona puede estar deprimida por algo totalmente evidente. Una persona, por ejemplo, a la cual se le murió su hijo, bueno, evidentemente tiene una pena, va a estar deprimida. ¿Cuándo es un problema? Cuando esta pena, ¿cierto?, te domina a tal punto que no te deja vivir y se extiende por el tiempo y se extiende por el tiempo del día a día. Pero hay causas que son evidentes, ¿sí? Como esta. ¿Qué otra causa? Un accidente que me deja, eh, no sé, tienen que amputarme una pierna, tienen que amputarme un brazo, o perdí a un familiar, eh, perdí mi trabajo. Hay causas que uno puede decir, ah, por eso está deprimida, evidentemente. Pero hay otras causas que, la verdad, son difíciles de distinguir. No siempre es fácil saber qué es lo que está causando este sentimiento de tristeza, este sentimiento depresivo. Por lo tanto, de todas formas, tenemos que encontrar la causa, siempre. Siempre hay que encontrar la causa. ¿Qué tenemos que hacer o qué podemos hacer? Orar con honestidad. Mira, amigo, hermano, qué importante es acercarnos siempre a Dios. Eso es fundamental en nuestra vida. Puede ser que yo esté pasando por un momento muy duro, muy difícil, no sé lo que está ocurriendo conmigo, pero no tengo ganas de nada. Bueno, acércate al Señor para saber lo que está pasando contigo y para saber lo que tienes que hacer. Mira lo que dice el Salmo 139, versículo 23 al 24, y te recomiendo que leas este salmo. Es un salmo precioso donde se habla de la omnipresencia y de la omnisciencia de Dios, de cómo Él nos forma, ¿cierto?, desde el vientre de nuestra madre. Él está presente en nuestra vida constantemente. Y mira lo que dice estos versículos, el 23 y 24. Examíname, ¿sí? Está acá hablando David, está diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, que dice después, y guíame en el camino eterno. Pídele a Dios, amigo, hermana, que te examine. Quizás nosotros pensamos que estamos bien en todo lo que estamos haciendo, en todo lo que estamos sintiendo, pero puede haber algo que esté mal ahí. ¿Quién puede ver eso? Dios, Dios. Dios puede ver a través de nuestro cuerpo, puede ver a través de nuestra vida rutinaria, ¿cierto? Saber lo que está ocurriendo en nuestro corazón, en nuestra mente. Cosas que la gente no puede ver y que incluso nosotros no podemos ver. Bueno, Dios sí, sí lo puede ver. Y Él es nuestro creador. Debemos acercarnos a Él para pedirle esta ayuda. Y los que somos cristianos, ¿cierto? Entendemos que Dios es nuestro Padre. Confiemos en Él, descansemos en Él, que Él nos examine, ¿sí? Que Él nos haga ahí una radiografía espiritual y vea cuál es la falla, qué está pasando con nosotros. No sé qué ocurrió conmigo. Bueno, pídele a Dios que te ayude a saber qué está pasando contigo y que te guíe, ¿cierto? Que te guíe. Él te va a guiar, Él puede dar una solución. Em, que Dios te examine y tú también debes examinarte. Examínate frente, ¿cierto?, a la luz de la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es luz. En Santiago dice que es como un espejo y podemos encontrar algún defecto, algún problema que tengamos, como a través de la palabra de Dios. Entonces yo voy a leer la palabra de Dios, voy a estudiar de la Biblia y quizás me dé cuenta, mira, acá está el problema. Esto fue lo que originó mi sentimiento depresivo, mi tristeza, mi desinterés por la vida. Acá está este punto. Mira, lo encontré. ¿Cómo? A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura. Bueno, además de esto, por supuesto, de estar en comunión con Dios, de buscar una relación estrecha con Dios, busca ayuda oportunamente. Amigo, hermana, hermano, amiga, busca ayuda, busca ayuda. Si tú estás envuelto en algo así,
Si te das cuenta que estás viviendo una vida eh, llena de tristeza, ¿cierto? Llena de melancolía, así se le llamaba antes la depresión, llena de nostalgia, llena de ganas de nada, como este perro negro, ¿cierto? Que está presionándote, que tienes que cargarlo a todos lados, ¿cierto? A todo lugar te acompaña. Si tú estás en esa posición, pide ayuda, pero pide ayuda de forma oportuna, porque puede ser tarde, puede ser tarde. Eh, ¿Cuántos casos escuchamos, cierto, de gente que no pidió ayuda? Nos da mucha pena hoy en día, está actual, muy actual el caso de esta joven, cierto, que fue, bueno, hay un tema que se está estudiando, pero es una mujer, cierto, supuestamente fue violada, fue abusada, una mujer que evidentemente sufrió mucho, y ella, lamentablemente, tomó esta decisión de terminar con su vida. Qué pena, ¿cierto? Qué pena. Pucha, de verdad, lamentable cuando la gente termina con su vida no viendo quizás otra opción. Bueno, es porque lamentablemente no buscaron la ayuda oportuna en el tiempo oportuno. Y a veces falta fuerza para buscar ayuda, ¿sí? A veces tampoco hay energía para buscar ayuda. Hay demasiada pena para buscar ayuda. Y es por eso que es fundamental el compañerismo. Es fundamental entonces la relación con otras personas y sobre todo en un grupo de cristianos con tu hermano cristiano. Es fundamental el apoyo entre nosotros. Mira lo que dice acá en Hebreos, capítulo 10, versículos 23 al 25. Vamos a leer 24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considera a tu hermano, ¿sí? Considera a tu hermano que está cerca tuyo, que está alrededor tuyo. Quizás está pasando por algo difícil, ¿cierto? Y él no tiene cómo salir de eso, o ella no tiene cómo salir de eso. Bueno, qué importante, ¿cierto? Que estemos atentos a los que nos rodean. Dice el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Se dan cuenta lo importante de congregarse, de reunirse como iglesia? Fundamental para poder animarnos, para poder estimularnos, para que el amor sea real en nuestra vida, ¿sí? El amor entre hermanos se note, se manifieste a través de un abrazo, a través de unas palabras de ánimo. Hoy en día eso es muy necesario y nos está faltando mucho. Bueno, no olvides a tu hermano, no olvides a tu hermana, llámala, escríbele, que sepa que cuenta contigo. eh, a veces dejamos pasar el tiempo, ¿sí? Y es lamentable. Ten mucho cuidado. Si tú estás viendo una situación compleja, habla con ese hermano, habla con esa hermana y ofrécele tu ayuda, ¿sí? Ora por esa persona, pero no solamente eso, sino también ofrécele ayuda. Y si tú estás pasando por algo así, pide ayuda, pide ayuda. Yo sé que quizás te va a costar pedir ayuda, quizás por vergüenza, por falta de energía, pero hazlo, hazlo. Entre antes, mejor. Entre antes, mejor. Bien, les quiero contar, además, que existen ciertas causas que son biológicas para que una persona se sienta deprimida, se sienta triste, se sienta sin interés de nada. ¿Sí? Hay ciertas causas que son, llamaríamos biológicas, ¿sí? Eh, Hay causas genéticas. No quiero extenderme en esto, pero es un tema muy interesante. Hay estudios, ¿sí? Hay estudios actuales que dicen que podría ser que algunas personas tengan una predisposición genética a presentar depresión. Sin embargo, estos mismos estudios y gente que avala estos estudios dice, pero puede ser que en caso de que hayan genes que predispongan a la persona a presentar depresión, de todas formas, esa persona no presente depresión. Y que algunos que sí tengan depresión, puede que no tengan estos genes. Así que es un factor simplemente que alguna situación puede desencadenar si que se active. ¿Sí? Esa es una teoría de la biología. ¿Qué otra cosa podría causar un sentimiento depresivo? Una pena grande. ¿Qué otra cosa? Podría ser, por ejemplo, eh, una falla estructural en el cerebro, ¿sí? Quizás alguien
pueda nacer así, con un problema en la estructura, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy con eso? Um, Existen ciertas, bueno, muchas realidad, estructuras cerebrales que son importantes para la vida diaria, y quizás alguna de esas estructuras pueda estar dañada y va a influir en que la persona se sienta depresiva, sienta tristeza, ¿sí? O no tenga ganas de nada. Eh, Hay muchas historias, no tengo tiempo para contarles, pero les voy a contar algo que me llama mucho la atención, simplemente les voy a compartir eso. Cuando yo estaba estudiando en la universidad, recuerdo la historia en fisiología de un profesor estaba explicando el tema del cerebro, que es increíble, ¿cierto? Realmente el cerebro humano es como ir a Marte, ¿sí? Es como ir a otro planeta, es un mundo desconocido. Lo que se conoce aún sigue siendo poco. Eh, y el profesor contaba la historia de un hombre, un pintor, que era un pintor famoso, ¿sí? Un pintor excelente, que él tuvo un accidente de tránsito tan grave que parte de su cerebro se dañó. No recuerdo bien el área ya del cerebro, ¿sí? Pero la parte del área que se dañó tiene que ver con los colores. Y ese pintor perdió las ganas de vivir después del accidente. Lo único que se dañó fue esa área, esa zona en su cerebro. Pero ese pintor ya no quería comer, ya nada le llamaba la atención, no disfrutaba de la vida, ni su esposa le parecía atractiva, y todo eso se empezó a estudiar y se dieron cuenta de lo importante que era el hecho de poder ver los colores, incluso para la vida. Y alguien que conocía este mundo de colores, ahora que lo veía en blanco y negro, era terrible para esa persona, ¿sí? Bueno, tuvo un daño estructural, ¿se entiende? Y esa fue la causa de que esta persona padeciera esta pena grande o ese desinterés por la vida. ¿Qué otras cosas pueden influir en la biología? Neurotransmisores, bueno, es un tema de medicina, sí, pero es fascinante, ¿sí? Se han visto de todas formas un déficit de ciertos neurotransmisores como la dopamina, por ejemplo, la serotonina, que son moléculas, podríamos decir, para los que no conocen un poquito de esto, que tienen que ver con la comunicación entre neuronas, ¿sí? Para entregarse información. Bueno, es un tema más profundo, pero puede haber un problema ahí a nivel neuronal, por ejemplo, que pueda llevar a una persona a que presente un síntoma depresivo. ¿Qué otra cosa? Las hormonas. Las hormonas. Todos conocen casos, por ejemplo, personas que tienen hipotiroidismo. No sé si han escuchado de esa enfermedad, que es muy común, sobre todo acá en Chile. Pero el hipotiroidismo, ¿sí? El Beatriz hipotiroidismo, tiene, ¿qué? Daniel, Maximilian te habla. Maxi, dime. Sí que Beatriz tiene hipotiroidismo, ¿Ya? por si acaso. Ah, ok, mira, qué Igual es interesante. común. Es común, sí. Bueno, acá hay más personas que tienen, yo sé. Hay más personas que tienen hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo, entonces, va a traer un déficit de una hormona, TSH, T4 en realidad. Bueno, no quiero hablar de términos tan científicos, voy a hablar a modo general nomás. Las hormonas influyen en nuestro estado de ánimo también, ¿sí? Influyen en nuestro comportamiento, en la energía que tenemos, y si alguien tiene un hipotiroidismo descompensado, es decir, no está usando el tratamiento adecuadamente, por ejemplo, va a tener un desorden anímico también, ¿sí? La persona puede que esté triste, que esté sin ganas de nada, pero probablemente en una mujer o un hombre, generalmente da en la mujer, por eso digo mujer, que tiene hipotiroidismo, quizás se debe a eso, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Con las hormonas, por ejemplo, las mujeres tienen su ciclo hormonal en edad fértil y también en las etapas en las cuales esté en ese ciclo va a influir en su estado anímico. Eh, Hay mujeres que se ven más afectadas por esto que otras, ¿sí? Hay mujeres que se ponen muy irritables o muy sensibles. Bueno, qué bueno que estén con las cámaras apagadas algunos para evitar, ¿cierto?, el mirarse. Pero eso es normal, ¿sí? Es parte de este desorden. Ahora, si es mucho, bueno, hay que hacer algo. ¿Qué otra cosa hormonal? El embarazo, ¿sí? El embarazo para algunas mujeres también les va a dar un bajón a algunas, o van a andar muy sensibles. Si usted pregunta a una embarazada, algunas van a llorar por cualquier cosa, porque salió el sol o porque no salió el sol, ¿sí? Les da nostalgia, o bueno, hable con una embarazada mejor y va a entender más de eso. Acá yo estoy viendo una. No vamos a hacer ninguna entrevista, ¿sí? Pero
es parte de, cuando van las parejas al control de embarazo, yo soy matrón, entonces atiendo embarazadas, yo hablo de esto y al tiro las parejas como que sienten como un alivio, así, oh, por fin alguien me entiende. Yo les digo, bueno, es normal, tú tienes que soportar a tu esposa o a tu pareja, tienes que soportarla, ¿sí? Es parte de. Bueno, la mujer después de la etapa de climaterio también tiene un déficit hormonal, etcétera. Bueno, a lo que voy yo, hay muchas cosas que considerar que son biológicas para que una persona tenga estos sentimientos eh, de tristeza, ¿sí? No pasemos por alto eso porque es algo real. Ahora, hay cosas que están en estudio aún, pero muchas de las cosas que les mencioné son cosas que se han probado, que son reales. Por eso pues hay causas biológicas y causas bioquímicas. Y les quiero compartir otra cosa interesante que tiene que ver con el estudio de la medicina, que es un área muy interesante y me gusta mucho, por eso lo toco tanto quizás. Eh, Acá, por ejemplo, les puse una fotografía, bueno, un dibujo en realidad, del hipocampo, una estructura cerebral, que se ha visto que las personas que tienen depresión, esta estructura se ha achicado, se ha achicado en su diámetro, ¿sí? En su tamaño, ya es más pequeño, y eso está comprobado, que la depresión, una persona que sufre estas cosas, ¿cierto?, de depresión, eh, ha causado un daño y un cambio en la estructura del cerebro. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Ahora, ¿por qué también es interesante? Porque aún no está claro, ¿sí? No está claro si el hipocampo estaba pequeño antes de la depresión o la depresión hizo que el hipocampo se empequeñeciera. No sé si se entiende. A veces pasa, por ejemplo, en el cerebro de una persona que es adicta. Cuando se estudia el cerebro de una persona que es adicta, vas a encontrar anomalías en su cerebro, pero esas anomalías en su cerebro no estaban antes en él o en ella, sino que se produjeron por la adicción. Aquí voy con este punto nuevamente, para aclararlo nuevamente y ser más claro acá, más específico. Puede ser que un sentimiento de tristeza que lleva mucho tiempo, ¿sí?, en la mente de la persona pudiera causar un daño cerebral estructural. ¿Se entiende? Y no fue causa de la estructura que tiene un problema en el cerebro, sino que al contrario, la depresión produjo esa alteración. Entonces usted va a examinar el cerebro de una persona con depresión severa, por ejemplo, y va a darse cuenta que su cerebro está distinto a una persona que no tiene depresión. Ha habido un daño, ¿sí?, un cambio en la estructura cerebral. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sigamos entonces. Bueno, ¿qué otra cosa es interesante? Nosotros podemos pensar y descansar en que las causas biológicas, todo lo que yo les mencioné, bueno, ¿yo qué tengo que hacer ahí? Nada, no es mi culpa. Bueno, sí eres responsable de gran parte de estas cosas. No puedes evadir la responsabilidad. Mira lo que dice acá. El Señor dice, la Biblia dice que debemos cuidar nuestro cuerpo como corresponde. ¿Sí? Muchos de los problemas que tenemos biológicamente, por ejemplo, un desorden hormonal, estas cosas que yo les contaba recién, tienen que ver también con que no hemos cuidado nuestro cuerpo, con que no hemos cuidado nuestro cuerpo. Puede ser que nuestra alimentación no sea adecuada, puede ser que no estemos haciendo ejercicio adecuadamente, y eso va a producir un daño, ¿cierto?, a nivel cerebral, a nivel de otras estructuras importantes en el cuerpo. Entonces, ten cuidado con eso, ten ojo con eso. Nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Es parte de nuestra responsabilidad. En 1 Corintios 6:19 dice que nuestro cuerpo, para los que somos cristianos, ¿cierto?, dice la Biblia que es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidarlo, debemos cuidarlo. No somos nuestros, ¿sí? No somos nuestros. Y el cuerpo que tenemos actualmente, nos guste o no nos guste, es lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Debemos cuidarlo, debemos cuidarlo. Y si ya estamos enfermos, si no lo hemos hecho y hemos adquirido alguna enfermedad, aún hay tiempo para revertirlo, o quizás por lo menos para cuidarlo de acá en adelante. Pero, hermano, si tú no cuidas tu cuerpo, es un pecado. Eso dice la Biblia.
Y en Romanos 12, 1 al 2, está diciendo, ¿cierto?, que nuestro cuerpo por completo debe presentarse al Señor. Debemos ofrecerlo como un sacrificio vivo, dice la Biblia. El cuerpo que tenemos entonces es para el Señor, y Él debe disponer de nuestro cuerpo como Él quiera. Pero, ¿qué le estamos ofreciendo al Señor? ¿Un cuerpo dañado? ¿Un cuerpo alterado? ¿Un cuerpo que no cuidamos? Cuidemos, nuevamente le repito, cuidemos nuestro cuerpo, es parte de nuestra responsabilidad. Muchos de acá, yo lo sé, y también soy parte de eso, dormimos mal, dormimos poco, por ejemplo. Eso es un problema también, va a dañar nuestro cuerpo, va a dañar incluso nuestra mente, nuestra forma de pensar. Hoy estaba viendo un documental justamente, nada que ver, pero hablaron del tema de la alimentación y cómo el alimento, un mal alimento daña la estructura cerebral e incluso influyendo en la memoria. Hacen experimentos con ratones, bueno, muy interesante. Eh, pero hermano, de verdad, el dormir poco, el dormir mal, alimentarse mal, comida chatarra, no comer cuando corresponde, todas esas cosas van a dañar nuestro cuerpo y van a traer como consecuencia dañar también nuestra mente, nuestra forma de pensar y podemos caer en una depresión o en síntomas depresivos. ¿Qué otra cosa es importante? Cuidar la mente. Cuida tu mente como corresponde. Ten ojo con las cosas que tú ves, con las cosas que tú escuchas, ¿sí? Eh, con todas esas cosas que vas metiendo en tu mente, la influencia, ¿sí? Que estás recibiendo. Cuida tu mente. Acá en Filipenses 4, cita al 8, ¿cierto? Habla de que tenemos que pensar en las cosas buenas, en las cosas que son de Dios. Esas cosas tienen que estar en nuestra mente, pero a veces empezamos a poner cosas en nuestra mente que son inadecuadas, empezamos a llenar nuestra mente de cosas que son mentiras, empezamos a creer, por ejemplo, que alguien me dijo algo que me pueda afectar, y empiezo a creerlo y empiezo a pensar en eso constantemente, algo que no es verdad, algo que no es real, pero yo lo asumo como una realidad y eso va a la postre, ¿cierto?, a dañar mi mente, a dañarme. Así que es nuestra responsabilidad también el cuidar nuestra mente, ¿sí? No alcanzamos a explicar más y tampoco a ver los versículos, pero sigamos con eso. Por lo tanto, busca la voluntad de Dios en tu vida y obedece, ¿sí? Nuestro deber siempre debe ser buscar la voluntad de Dios. No hay excusa para no hacerlo. No es que tengo mucha pena. Bueno, soluciona esto, acércate de Dios, busca una solución, pero tienes que hacer la voluntad de Dios en tu vida. A veces pasa que cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, estamos pasando por una tristeza, ¿sí? No sé si alguien escuchó, hay muchos que se integraron después, pero escuchamos una canción de Marcos Vidal que se llama El Payaso, y cuenta la historia, ¿cierto? Como decía el Gesa, de una persona que no aceptaba, ¿cierto? Digamos de alguna forma su destino, ¿sí? El propósito para su vida, no lo aceptaba. Él quería hacer otra cosa y siempre vivía frustrado, siempre vivía, ¿cierto? Con una pena gigante en su alma porque no podía hacer otra cosa que no era. Al final del tiempo, ¿cierto? Él se da cuenta de ese horror y reconoce que perdió tiempo anhelando algo que él no era. Bueno, esto también tiene que ver con la voluntad de Dios. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios en mi vida? ¿Sí? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga o estoy ajeno a la voluntad de Dios? Si estás ajeno, donde sea que tú estés, vas a sentir frustración, vas a sentir que no encajas, porque no estás cumpliendo con la función por la cual fuiste creado, por la cual Dios también te ha tomado como un hijo suyo. Así que ten mucho cuidado con estar fuera de la voluntad de Dios. Eh, Busca la voluntad de Dios, obedece, consulta a un especialista médico. Si tú te diste cuenta de que hay una causa que tiene que ver con la biología, obviamente consulta a un médico, ¿sí? Si te das cuenta que estás, no sé, tu peso no es el correcto, tu presión arterial está mal, tus exámenes, ¿sí?, están alterados, tienes que consultar a un médico, ¿sí? Tienes que consultar a un médico, es tu responsabilidad hacerlo. Yo he escuchado de gente que no está de acuerdo con eso, de cristianos que no están de acuerdo con consultar a médicos por estas cosas, y es lamentable porque créeme que si ese cristiano se fractura va a ir a un doctor sí o sí, si tiene una infección va a ir a un doctor sí o sí. Entonces, tenemos que ir a un especialista médico para ver, tratar estos temas que tienen que ver con nuestro cuerpo. ¿Qué otra cosa? Busca consejería bíblica. Si tú estás deprimido, ¿sí?,
producto, por ejemplo, producto de un hipotiroidismo, tú sientes tristeza profunda, bueno, anda al médico, empieza a tomar los medicamentos necesarios para equilibrar lo que tiene que ver con las hormonas, pero también pide consejería bíblica, pide ayuda bíblica para que el Señor, a través de su palabra, a través de sus hijos y por supuesto a través del Espíritu Santo, empiece a trabajar en ti y tú salgas de esa situación y de esa condición de tristeza severa. Ok. Eh, Acá vamos a hacer un paréntesis. No, no es un paréntesis en realidad, sino que es, nuevamente, yo lo comenté, pero quiero aclarar en un punto. Para los que no sepan quizás, el ser humano, porque hay amigos, ¿cierto?, conectados, y quiero contarles que el ser humano se compone de dos partes, o podríamos llamar, sí, dos partes, una parte inmaterial y una parte material. Inmaterial, alma, espíritu, y material, el cuerpo. Eh, y algunos, ¿cierto? Estas cosas como que las separan de tal forma que parecieran dos entidades diferentes. Sin embargo, lo que nosotros encontramos en la Biblia no es así. Lo que afecta el área espiritual va a afectar la parte material. Y lo que afecta la parte material va a afectar el área espiritual. ¿Se entiende? Somos un todo, somos un ser, ¿sí? No podemos separar estas cosas, no podemos separar estas cosas. Lamentablemente, la psicología, por ejemplo, yo no sé si hay psicólogos acá presentes, yo con mucho respeto lo digo, yo respeto su profesión y sus estudios, pero quiero decirle con mucho respeto y amor, la psicología perdió el rumbo hace mucho tiempo. En un momento, la psicología, que psico, ¿cierto?, viene de alma, incluso el estudio del alma, perdió el rumbo, bueno, si es que alguna vez lo tuvo, ¿cierto? Y hoy en día anula el área espiritual del ser humano, la anula, no cree en esa área. Y te lo digo yo que he hablado con psicólogos en mi trabajo y no creen en eso. Por lo tanto, ¿qué ayuda van a hacer? Solamente creen en algo biológico, en que todo tiene que ver con neurotransmisores, con canales de potasio, canales de sodio en el cerebro, en ciertas estructuras. Por lo tanto, la solución que ellos dan son medicamentos, ¿sí? Es hablar, simplemente desahogarse, pero no hay una solución espiritual, ¿sí? No hay acceso a algo real, espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un área espiritual. Le gusta a la gente o no le guste, es así. Es una realidad que encontramos en la palabra de Dios. Por lo tanto, lo que pueda afectar el área espiritual, nuevamente lo repito, porque es así, va a afectar el área física. Y lo que afecta el área física va a afectar el área espiritual también, ¿sí? No pensemos que no es así. Eh, y lo que yo les decía entonces, esto es el ser humano, ¿sí? El área espiritual y el área material. Es un tema muy interesante y después, si queda tiempo, algún día lo conversaremos. Pero hay mucho que hablar de eso. Eh, sigamos. ¿Por qué yo hablé de eso? ¿Por qué? Porque hay que también encontrar las causas espirituales que deprimen el alma, ¿sí? Ya hablamos de las cosas físicas, pero también hay causas espirituales. Y amigo y amiga, hermanos, hay muchas causas, muchas causas. Por eso yo quiero irme lentamente con ustedes y ya incluso he ido tan lento que nos queda poco tiempo, pero quiero hablar un poquito por lo menos de este punto. Pecados no confesados. Mira, un pecado no confesado que tú te has guardado por un tiempo va a traer una tristeza a tu alma, va a traer pena a tu alma. ¿Sí? Créeme que es así. No a mí, sino a la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 32. Y si tú puedes anotar algo ahí, anota, léelo después. Lee el Salmo 32. Mira qué interesante lo que dice el Salmo 32. Para que entremos contexto, y aquellos que no conozcan la historia del rey David, David es quien escribe este salmo, y David era un hombre extraordinario, ¿sí? Si no lo conoces, estudia de su vida, un hombre extraordinario, que amaba a Dios. Sin embargo, en un momento de su vida, él cometió un pecado gravísimo. No podríamos llamarle error, ¿cierto? Fue un pecado horroroso. Él tomó a la mujer de otro hombre, adulteró, tomó a una mujer de otro hombre que estaba en la guerra y se acostó con ella, tuvo relaciones sexuales con esta mujer.
Y producto de eso, esta mujer quedó embarazada. ¿David se arrepintió ahí? No, no se arrepintió. Siendo un hombre extraordinario, un hombre que amaba a Dios, no se arrepintió. Escondió su pecado de todos. Y él pensaba que también estaba escondiendo el pecado a Dios. Él no se arrepintió. ¿Qué hizo David para solucionar este problema? En vez de buscar a Dios, cayó ¿cierto? En un foso de pecado. Él tomó a este hombre, a Urías, ¿cierto? El esposo de esta mujer, y bueno, tienes que leer la historia, no te voy a contar toda la historia que es muy interesante, pero hizo que este hombre muriera, ¿sí? Tuvo que ver en su muerte, quiso que muriera, de alguna forma mató a este hombre, ¿sí? Indirectamente influyó en eso. ¿Para qué? Para que este pecado no saliera a la luz. Tenía un temor David, una vergüenza, quizás un temor de que saliera, que fuera público este error, que él podía pensar un error, pero era un pecado horroroso, que escondió ese pecado, lo escondió. Qué terrible, ¿cierto? Qué terrible lo que ocurrió con David. Eh, pero, pero la misericordia de Dios es muy abundante. Y David, a través de un hombre que va a hablar con él, se da cuenta de su pecado y se arrepiente. Y se arrepiente. Y después te dejo esa tarea también de el Salmo 51, y ahí aparece, ¿cierto?, el arrepentimiento de rey David. Y el Salmo 32 que vamos a leer ahora es David, ¿sí?, dando una instrucción a los israelitas y diciéndoles, miren lo que me pasó a mí, miren lo que pasó conmigo, ustedes no caigan en lo que yo sufrí, ¿sí? Vamos al Salmo 32, no vamos a leer todo el Salmo por el tiempo, lamentablemente. Yo les puse los versículos acá, en la pantalla, algunos versículos, pero si puede leerlo entero, léalo entero. Miren este versículo, estos versículos dice, David está hablando, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Miren, ¿se dan cuenta de lo que hablamos anteriormente? Que lo espiritual afecta a lo físico. David había escondido un pecado, dice él que estuvo callado. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo callado David? ¿Alguien sabe cuánto tiempo estuvo callado David en su pecado? Abra el micrófono mientras yo tomo un poco de agüita. Bueno, gracias por... Un año. ¿Cómo? Cerca de un año. Cerca de un año, así es. Por lo menos 9 meses, ¿cierto? Por lo menos 9 meses estuvo callado este hombre, este rey, que Israel amaba tanto también. Bueno, él cayó este pecado por mucho tiempo, mucho tiempo. Mientras callé, ¿qué pasó? ¿Qué iba pasando con el rey David? Mientras él cayó, se envejecieron mis huesos, dice. Él se lo vio como un viejito, ¿sí? Se debilitó, se enflaqueció, dice, en mi gemir todo el día. No había nada de bueno en su boca, ¿sí? Solamente había dolor, quebranto. ¿Por qué? ¿Por qué? De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Él sentía el peso, ¿cierto?, de Dios sobre él. La conciencia de David estaba muy sucia y David no podía hacer nada con eso. No podía sacarse ese peso, ¿sí? Se volvió mi verdor en sequedades de verano. El rey David, siendo un hombre querido por el pueblo, un hombre que ya estaba, digamos, bien con Dios, ¿sí? Estaba en su verdor de alguna forma, se volvió en sequedad, en un desierto. La vida se volvió sin esperanza. ¿Se dan cuenta? Se volvió en una vida sin deseo de nada, infértil. Así fue la consecuencia del pecado de David. Dice el versículo 5, sin embargo, ¿qué pasó? Mi pecado te declaré, ¿sí? Después de harto tiempo, pero David dice, mi pecado te declaré. Aquí le está hablando a Dios, ¿cierto? Yo declaré, yo confesé y no encubrí mi iniquidad. En un momento yo me di cuenta y declaré lo que había pasado. Te conté. Pregunta, ¿Dios sabía lo que había hecho David? Por supuesto que sí, ¿cierto? Pero era necesario que David declarara y confesara su pecado. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué hizo Dios? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ese es el Dios que tenemos, ¿cierto? Un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, de gracia, que es capaz de perdonarnos. A pesar de lo horrendo que puede ser nuestro pecado,
Si nosotros confesamos, hermanos, Él te va a perdonar. Amigo mío, amiga mía que estás escuchando, créeme que independiente del pecado que tú hayas cometido, si lo confiesas y te arrepientes, Dios te perdona. Dios te perdona. No hay nadie más que pueda perdonarte más que Dios, ¿sí? Solo Dios te puede perdonar y puede quitar ese peso de ti. Miren los versículos 10 y 11 de este salmo. Muchos dolores habrá para el impío, ¿sí? Para el que no es creyente, mucho dolor, más al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Qué hermoso, ¿cierto? Vivir así, una vida con paz, porque sé que me voy a equivocar, pero Dios está conmigo, Dios me perdona, Dios me levanta, Dios me sustenta. Por lo tanto, dice acá el Salmo, alegraos en Jehová y gozaos. Alégrate. ¿Cómo puedes estar deprimido? Alégrate en el Señor. Gózate, gózate. Dice, gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Mira, nosotros en Cristo hemos sido llamados justos. Somos justificados en Cristo. Alégrate en el Señor. Hermano, si tú estás con un pecado muy grande en tu vida, quizás nadie lo conoce, nadie lo sabe, pídele perdón a Dios. Deja esa carga en las manos de Dios y alégrate, alégrate, de verdad. No tienes por qué estar deprimido. Levanta tu mirada, mira al Señor, pídele perdón, Él te va a dar una mano y te va a guiar. Qué bueno nuestro Dios y qué misericordioso es. Sé que lo hemos experimentado. Acá les puse otro salmo. Vamos al Salmo 38. Salmo 38, David también. Recordando también, ¿cierto? Este episodio. Salmo 38, y vamos a leer algunos versículos. También te lo recomiendo, léelo completo, por supuesto. Son salmos cortitos, muy cortos, así que lo lees en 10 minutos. Dice acá el versículo 3, nada hay sano en mi carne. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando de cosas espirituales que han afectado la carne, el cuerpo. A eso se refiere David. A causa de tu ira, siente la ira de Dios en su vida. Ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Mira, esa sensación, ¿sí? de carga, de pecado, de culpa, generalmente, bueno, le pasa más que nada a los que somos cristianos, ¿cierto? Que hemos entendido el pecado en nuestra vida. No puede haber paz, ¿sí? No nos sentimos tranquilos. Si tú eres un cristiano y tienes un pecado oculto en su vida, no puedes estar tranquilo. Y posiblemente vayas a caer en una tristeza, amargura, que te va a llevar a un estado de depresión. ¿Sí? Entendiendo que la depresión hablamos de un estado deprimido por mucho tiempo, que te controla. Dice, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de ¿qué? De mi pecado. ¿Se dan cuenta? Acá David reconoció que el problema de esto era su pecado. No era que es que Dios ha sido muy malo conmigo, es que la gente muchas veces tendemos a culpar a los demás en las cosas que nos pasan. De hecho, otra vez con respeto, los psicólogos o psiquiatras a veces quieren exteriorizar la culpa y quieren decir, por ejemplo, tratar una persona que tiene problemas con el robo, que roba mucho, por ejemplo. Lo que pasa es que tú cuando niño quizás tuviste una infancia dolorosa, algún abuso, fuiste reprimido, etcétera, ¿sí? Buscando una culpa ajena. Amigo, hermana, el pecado está en nosotros y nosotros somos responsables de eso. Bueno, David lo reconoce acá y él dice, sigue diciendo, son extractos de este salmo, ¿sí? Porque mis iniquidades, mis maldades se han agravado sobre mi cabeza. Qué interesante, ¿cierto? He puesto estas cosas sobre mi mente, sobre mi cabeza, no me dejan estar bien. Dice acá, como carga pesada se han agravado sobre mí, como una carga pesada. Hay un libro que se llama El progreso del peregrino, si puedes léelo, y habla también de esto. Bueno, no hay tiempo para hablar en detalle, pero a veces cargamos esto, una carga que no podemos llevar, y no podemos llevarla, porque la carga del pecado no podemos con eso. Tienes que entregársela al Señor. Dice, estoy encorvado. Nuevamente, ¿te das cuenta que lo espiritual influye en lo físico? Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día.
¿sí? Una persona que está triste, que está agobiada, ni siquiera puede caminar bien. Uno se da cuenta de eso, cómo camina, cómo se expresa, la postura, ¿sí? Melancólica, una postura cabizbaja. Bueno, ¿por qué? Producto del pecado. En estos casos, producto del pecado. Pero mira lo que dice acá David nuevamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré, o sea, me arrepentiré, sentiré pena y culpa por mi pecado. Pero nuevamente, qué importante que David diga esto, de confesar. Por lo tanto, la solución a este tipo de causa, ¿sí? Solución a esta causa que tiene que ver con ocultar el pecado. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, si no eres cristiano, cree en el Evangelio, ¿sí? Cree en el Evangelio. Si tú estás escuchando esto y no eres un hijo de Dios, porque la Biblia dice que no todos son hijos de Dios, solamente a través de Cristo podemos llegar a ser hijos de Dios, entonces cree en el Evangelio. Y parte del Evangelio dice esto, es una buena noticia. Nos dice que debemos reconocer que somos pecadores. Y la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, es una condenación eterna, ¿sí? Todos hemos pecado, todos, en alguna parte de nuestra vida, en nuestra historia de la vida hemos pecado. Y Dios es un Dios santo, y Él no tolera ningún error, ¿cierto? Ningún pecado, ninguna transgresión de su ley. Si tú en algún punto rompes la ley de Dios, te haces culpable de toda la ley. Y todos hemos pecado, todos nosotros hemos pecado. ¿Y qué necesitamos entonces? Salvación, ¿sí? No hay otra solución. Porque dice la Biblia que por cuanto hemos pecado, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Ya estamos separados de Dios por nuestra maldad. Nuestro pecado nos aleja de Dios. Somos enemigos de Dios, porque Dios es un Dios santo y es un Dios justo. Y Él el pecado lo castiga. Y su castigo es justo, es santo, es certero, preciso. Su castigo es la muerte, ¿sí? Por lo tanto, yo primero tengo que entender, mira, mi condición, soy un pecador. Tengo pecado en mi vida. Pero ¿sabes qué? Dios también es un Dios de amor, un Dios lleno de gracia, y a través de Cristo podemos obtener salvación. Porque ¿sabes lo que hizo el Señor? ¿Sabes lo que hizo Jesús? Él, el Hijo de Dios, vino a esta tierra a vivir una vida perfecta, sin pecado, para sufrir una muerte horrenda, una muerte de cruz, y derramar su sangre preciosa. ¿Para qué? Para limpiarnos de toda maldad. El Señor Jesucristo entonces dio su vida por los pecadores, pagó el justo por los injustos. Él derramó su vida, hermano, dio la vida por el pecador. Alguien tenía que pagar el precio. Yo no podía pagarlo. Nadie de nosotros puede pagar el precio de nuestro pecado. Pero Jesús, Él dice, yo pago el precio. La sangre de un justo nos limpia de toda maldad. Dice la Biblia que Jesucristo vino a esta tierra, ¿cierto? Siendo perfecto, a morir en la cruz. Pero la muerte no lo pudo retener. Dice la Biblia que Él resucitó al tercer día. Y Él vive. Y todos los que creemos en Él, tenemos vida en Él, vida eterna. Porque hemos creído en Él, no porque seamos buenos, no porque no tenemos pecado, sino porque hemos creído en su sacrificio. Y que a través de Él obtenemos salvación. Porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para llevarnos al Padre más que Cristo. Solo Él. Y vamos a leer Romanos 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, amiga, si tú no reconoces tu pecado, no reconoces que estás lejos de Dios, no hay nada que hacer. Estás perdida. Y si el día de mañana o hoy en la noche pasara algo con tu vida y mueres, ¿qué va a pasar contigo? ¿Qué pasará con tu alma? ¿Te das cuenta que es algo serio, es algo importante? Tienes que tomar una decisión, una decisión. Reconoce que eres pecador, que eres pecadora y que necesitas arrepentirte y creer en Cristo. Confiesa a Jesús como tu Salvador. Cree en Él. Hazle el Señor de tu vida. Que Él sea quien maneje tu vida, que Él controle tu vida.
serás una hija de Dios, un hijo de Dios, y tendrás vida eterna. Y la paz llegará a tu vida. ¿Sí? Piénsalo, reflexiónalo, medítalo. Bien. Si eres cristiano, ¿sí? Si eres cristiano y estás deprimido, deprimida porque hay un pecado oculto por mucho tiempo que quizás nadie conoce, nadie se da cuenta, nadie lo sabe, bueno, Dios lo sabe. Recuerda el Evangelio. Qué increíble, el Evangelio es la respuesta. Recuerda el Evangelio, recuerda lo que Dios hizo por ti. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Cristo pagó por tu pecado. Estás libre. El pecado no tiene poder sobre ti. Recuérdalo. Estás atrapado en unas cadenas de papel, ¿sí? Estás encadenado a papel mantequilla. Rompe, esas cadenas son falsas. No hay poder del pecado sobre tu vida, porque Cristo ha vencido el pecado. Recuerda el Evangelio. Cada día recuerda el Evangelio. Confiesa tu pecado, ¿cierto? Y arrepiéntete. Confiésalo. ¿Tú eres un hijo de Dios? Bueno, pídele perdón a Dios y arrepiéntate. Si tú eres un hijo de Dios, Padre, perdóname por lo que he hecho. Obedece al Señor y confía en Él. Cree en el Señor, obedece, confía, descansa en Él, obedece lo que Él te dice. Alégrate en Cristo, alégrate en Cristo. Esos versículos, yo sé que los conocen. Primera de Juan 1:9, ¿cierto? Nos dice que Dios nos perdona, ¿cierto? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el de Tesalonicenses es que debemos estar siempre gozosos. Gózate en el Señor, porque Él te ha dado vida eterna, te ha dado salvación. ¿Te das cuenta que no hay motivo para perder el tiempo estando deprimido por un pecado oculto? Pídele a Dios que te ayude. Arrepiéntete por ese pecado. Pide ayuda también, hermano. Si tú necesitas ayuda, pide ayuda, pide ayuda. No te quedes con eso oculto. Ok. Bien, vamos a concluir acá. Es más largo esto, pero ya se hizo muy tarde, así que vamos a dejarlo hasta acá, amigos. Oremos para terminar, ¿les parece? Ya. Padre Santo, Dios bueno, te damos gracias por este día nuevamente, por su amor, por su misericordia, porque usted es nuestro creador y como nuestro creador conoce nuestra vida completamente, nuestro cuerpo, nuestra alma. Padre, ayúdanos a depender de ti, a confiar en ti. En este caso, Padre amado, te rogamos que usted nos perdone si hemos fallado, si nos hemos olvidado de ti, si no hemos cuidado nuestro cuerpo, si no hemos confesado algún pecado. Señor, perdónanos, ayúdanos a obedecerte y a confiar en ti, Padre amado. Trabaja nuestras vidas para que seamos responsables, para que este sentimiento de tristeza que nos inundan, los alejemos, Señor, los saquemos de nuestra vida y nos gocemos en ti, nos alegremos en ti, que ningún sentimiento de amargura o pena nos domine, Señor, porque tú reinas en nuestra vida. Te ruego por eso, Señor Santo, te pido para que nos ayudes a ser fieles a ti, a ser obedientes a ti, a confiar en ti y también a ser humildes, Señor, para apoyarnos en otros hermanos cuando necesitemos consejo, cuando necesitemos aliento, cuando también necesitemos ser amonestados, Señor. Te rogamos que nos ayudes a ser humildes. Te pido por los amigos y amigas que se han conectado, que no son cristianos, Señor, que no son hijos tuyos, para que usted también obre en sus vidas, que el Espíritu Santo trabaje también en ellos y puedan alcanzar salvación, Señor. Nosotros no somos mejores que ellos en ninguna manera, por supuesto que no. Simplemente somos pecadores que nos hemos arrepentido. Y te ruego para que ellos también puedan reflexionar en sus vidas, Señor, y usted obre en ellos y puedan también pasar de muerte a vida. Te pido por esto y te doy muchas gracias por todo, porque a pesar de esta patología que algunos consideran como una enfermedad psiquiátrica que solo tiene cura a través de medicamentos, sabemos que en ti, Padre amado, hay solución, hay salvación, hay cura, Señor. Te rogamos que usted nos ayude a confiar en ti, a conocerte a ti cada día más y a alegrarnos en ti. Te pido por todo esto en nombre de Jesús. Amén.